estuvimos viendo, maestro, precisamente el convoy de los, cerrando ahora sí que la teología de lo que hemos estado viendo, y al final vimos de Leonor Jacome, lo que nos habla acerca de la ética general, la individual, la ética social, así como también ella se refiere a la ética del Código Nacional Mexicano de Judicial. Okay. Bien, ¿y qué me pueden comentar respecto a esto? Que es importante. Que la ética como ciencia del comportamiento moral de los hombres en la sociedad nos habla de que se ocupaba de dar el tratamiento científico a los problemas morales sobre la moralidad del acto humano. Nos hablaba de que, por decir, para los servidores públicos, ya fueran trabajadores del Poder Judicial o de la ética judicial, la ética específica la cual la fundamentaba en el desempeño de sus labores, que los funcionarios judiciales, al adherirse a aceptar el código de ética, aceptaban cumplir lo presentado en los artículos de la Constitución, donde pues el desarrollo de la carrera se registra por los principios de excelencia, de objetividad, imparcialidad, profesionalismo, y están constituidos en el artículo 100 de la Constitución. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Daina, algo que te haya llamado la atención. Gracias, Leti, perdón. Uh-huh. Sí, maestro, gracias. Uh-huh. Bueno, vamos entonces a continuar con estas reflexiones. Entonces, justamente como lo mencionaba Leti, hablábamos de estas reflexiones. No puedo hablar. Ok, está bien. Claro que sí, Dana. Estábamos hablando de estas reflexiones en torno, como bien lo comentas, a la ética general, la ética individual y la ética social. Por ahí les comentaba que etos, igual que moral, justamente significa costumbre, uno en griego, otro en latín. Y hablar de esta costumbre es hablar de la manera habitual en que actuamos los seres humanos. Y desde este punto de vista podemos considerar entonces tanto a la ética como a la moral como un parámetro para el debido actuar del ser humano, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y esto nos sirve para resolver los problemas básicos de nuestro comportamiento humano. Para que nuestro comportamiento como seres humanos sea efectivo, y esto se va a perpetuar a través de la doctrina, de la historia, de nuestra vida social. Entonces, justamente a esta ética la vamos a entender como esta rama de la filosofía o como aquella ciencia técnica que estudia el comportamiento de los hombres. Y desde el punto de vista de la ética social, justo hablamos de este comportamiento individual que en conjunto podríamos llamarlo moralidad, y que en gran medida nosotros o nuestro comportamiento individual como personas va a constituir justo este parámetro para llevar a cabo estos actos humanos que van a ser benéficos o no en nuestra sociedad. Y hablábamos también de Manuel Sosa, que comentaba lo que es un acto humano, refería el acto humano como un acto libre de la voluntad, referíamos que es un acto formal, que está caracterizado por la razón, por una libertad psicológica. Y entonces, Jacome asume que nuestra actuación va a estar delimitada desde el punto de vista consciente. Tendríamos que aceptar nuestras decisiones a nivel inconsciente para poder entonces actuar en una realidad social. Y es aquí cuando las ramas convergen, cuando la moral, la axiología y la deontología propiamente se encuentran íntimamente relacionadas con el hombre. El sujeto, entonces, comentábamos, o la persona humana, que no es una tautología, va a ser una suma de espíritu, va a ser una suma de conciencia, de razón, de comportamiento bueno o malo. Y pues todos estos parámetros y todos estos comportamientos buenos o malos los vamos a adquirir entonces consuetudinariamente, día a día. Y pues esta moral, que propiamente es este comportamiento colectivo, lo vamos a adquirir momento a momento
con base en el juicio que desarrollamos a nivel conciencia y que gracias a la ética nosotros somos capaces de discernir, gracias a la ética, gracias a nuestra conciencia, nosotros somos capaces de conformar eh, un juicio, perdón, o una postura que vamos a plasmar o que vamos a desarrollar socialmente cuando exteriorizamos nuestros comportamientos. Por ahí también les comentaba que hablar de derecho significa exteriorizar un comportamiento propio del individuo. Todos estos comportamientos y eh, esta manera en que exteriorizamos nuestro sentir ético, nuestro sentir individual, pueden ir cambiando de generación en generación, pueden ir modificándose por el tiempo. La ética entonces, pues no es impuesta por la sociedad, ya lo habíamos comentado, la ética es impuesta por uno mismo, es intrínseca, es subjetiva, nace de la reflexión, perdón, nace de la elección. En ocasiones la moral y la costumbre pues, pueden coincidir, en otras ocasiones no, porque hablar de la moral significa hablar del sentir de toda una sociedad completita y podemos coincidir o no. Hablar de axiología es hablar del tratado de los valores, también les comentaba, es recalcar el verdadero propósito de los actos humanos, validarlo a través justo de algún sentimiento o a través de algún valor, como lo estamos comentando, como puede ser la equidad, como puede ser la justicia, como puede ser el profesionalismo, la excelencia, la puntualidad incluso, que era el ejemplo que poníamos en la sesión anterior. Y los valores, obviamente, para actuar con valores referimos estructura, referimos una reacción subjetiva frente a un objetivo. Si yo me planteo un objetivo como individuo en un momento dado, pues lo quiero lograr y me voy a empeñar en realizar ese objetivo y al final voy a querer validar la coronación de ese objetivo a través de ciertos valores. Si yo me titulo de la licenciatura en Derecho y Criminología, voy a ser una persona docta, voy a ser un profesionista, voy a ser un intelectual, se asume que voy a ser una persona de buenos hábitos, de buenas costumbres, y eso es lo que valida entonces nuestros objetivos. Y esos valores, obviamente, nosotros los calificamos, nosotros los determinamos, y hay algunos incluso que pueden ser fundamentales o no. Nosotros como seres humanos somos los que les damos importancia a todas las cosas. Hablar de valores es hablar de una situación física, de una situación humana concretamente determinada. Cuando una persona acata un valor que es impuesto además desde el punto de vista ético, desde el punto de vista subjetivo, pues es posible atribuirles alguna jerarquía, porque pues todos somos individuales y en ese sentido pues todos mm, somos diferentes, quiere decir que para nosotros habrá algunas cosas como individuos que serán más importantes que para los demás. Y de ahí es de donde deviene esta ética a nivel individual. Hablar de deontología, entonces, comentábamos que es un tratado de deberes, y en estas ocasiones, o en algunas ocasiones, estos deberes se pueden entender como un conjunto de normas también, auténticos códigos de conducta acordes o concordantes con una profesión, pero eso no significa que tengan un valor coercivo o que tengan una coercibilidad, como es el caso de la norma jurídica. Son normas que refieren a una debida actuación para un debido campo o para un determinado campo de profesionistas, y estos deberes entonces no implican actuar bien o mal, se refieren entonces a actuar de manera ética desde el punto de vista jurídico, ya aterrizándolo a nivel abogado. Debemos partir entonces de una actuación desde el punto de vista interna. Yo como profesionista, ¿cómo voy a desarrollarme en el campo profesional? Yo como profesionista, ¿cómo voy a ejercer esta acción? ¿Cómo lo voy a llevar a la realidad? ¿Cómo voy a hacer posible que yo como abogado pueda aplicar mis conocimientos y pueda ser útil en la sociedad, útil hacia alguna persona en particular, útil hacia algún grupo vulnerable? Estas actuaciones humanas, obviamente, pues desde el punto de vista profesional, las decidimos nosotros mismos como individuos, las decidimos en lo individual, nadie nos va a decir, eh, como pudiera ser el caso de la escuela, a lo mejor, que nos dan los parámetros, qué es lo básico que tenemos que saber para poder acreditar alguna materia en un momento dado. En el ejercicio profesional no es así. En el ejercicio profesional yo con los conocimientos que tengo decido cómo ejercer, cómo aplicarlos al caso concreto. Cuando ustedes tienen frente a ustedes, perdón, cuando ustedes tienen frente al escritorio un caso o un asunto, ustedes decidirán ya como profesionistas cómo resolverlo con base en aquellos conocimientos que han adquirido, que adquirieron durante la carrera, pero también va a haber una parte interna.
una parte intelectual, una parte académica, donde ustedes con estos conocimientos adquiridos van a poder resolver a través de una fórmula, a través de un conocimiento, y pueden escoger dentro de una amplia gama de posibilidades cómo llevar esto a la práctica. Pueden hacerlo desde el punto de vista ético, lo que se entiende como ético para estos eh, grupos o para estos colegios de abogados. A lo mejor para algún colegio de abogado, el actuar de un abogado pudiera no ser ético o concordante con las leyes de la ética. Ya lo hicieron ustedes, ya lo revisaron en esta actividad prototípica, ya revisaron el actuar de algunos colegios, de algunos despachos, y se dieron cuenta que estos códigos de ética de pronto pudieran no ser tan relevantes en el ejercicio de la vida profesional. Los abogados se han caracterizado hoy en nuestros días por ser entes prácticos, por ser personas que se dedican a resolver problemas, que se dedican entonces a resolver inquietudes, como comentaba, a nivel individual, a nivel empresarial, a nivel grupo vulnerable, y en muchas ocasiones los propios profesionistas coinciden en pensar que la ética para ellos pudiera ser resolver, ser prácticos y llevar a un final productivo o un final próspero las necesidades de sus clientes. Actuar entonces desde el punto de vista ético significa actuar con libertad. Pues, por supuesto que vamos a actuar de una manera libre, de una manera consciente. Eh, yo decido si le doy dinero o no al de las copias. Yo decido si voy a hablar con el juez o no. Yo decido si me presento a las audiencias o no. O si simplemente dilato el procedimiento. O si todo el tiempo estoy apelando. O si todo el tiempo pues estoy tratando de dar guerra al contrario. O yo decido si quiero conciliar con el contrario para dirimir esa controversia al caso concreto. Hay muchos abogados que pretenden hacer para cobrar un poco más de honorario, pues es dilatar el proceso y pues en ocasiones no toman en cuenta las necesidades de los clientes. Hay otros tantos que dicen, bueno, pues mi mayor recomendación es resolver el problema lo más pronto posible y esto va a hablar bien de mí, perdón, esto va a hablar bien de mí y esto me va a generar un cúmulo de recomendaciones. Hablar de este cúmulo de recomendaciones significa entonces pues que puede llegar a tener mejores clientes, más clientes, porque entonces mi reputación como abogado es la que va a ser referida y esto es una consecuencia directa de la manera libre y oportuna con la que yo ejerzo mi actividad profesional en el campo de trabajo. Entonces, todas estas acciones las podemos encaminar como profesionistas para realizar actos positivos, negativos, así como el médico decide si acudir a algún comité para trasplante de órganos o acudir al mercado negro para comprar un órgano que es obviamente una actividad ilícita. También como abogados podemos elegir entre llegar a la finalidad, concluir nuestra meta de una manera lícita o ilícita. Habrá algunos que desde el punto de vista maquiavélico no les interese pues destruir verdaderamente familias, patrimonios, negociaciones y a través de actos negativos pues pueden llegar a concretar el objetivo o las necesidades que los clientes en un momento dado pueden llegar a plantearles. Y habrá algunos a quienes sí es importante evitar ese tipo de esquemas. El abogado debe de ser un esquema, un ejemplo claro, una calca básica para el debido comportamiento social dentro de un núcleo poblacional. Entonces, nosotros debemos de ser el ejemplo. Justo como decía el propio Immanuel Kant, así como queremos que actúe la sociedad, nosotros tendremos que actuar en un momento dado. Obviamente, al ser seres humanos, al ser seres racionales, actuamos con inteligencia, actuamos con voluntad y esa inteligencia y esta voluntad es la que nos va a guiar hacia el comportamiento que nosotros exteriorizaremos al momento de ejercer nuestra actividad profesional. Como hombres y como mujeres profesionistas tenemos entonces plena libertad para actuar de manera responsable, para actuar de manera libre, para actuar de manera digna, de manera igualitaria, y eso significa no nada más tratar a nuestros clientes con respeto, con profesionalismo, sino también a los contrarios. Entonces, ser abogado y ganar un asunto no significa ganar un cúmulo de sentencias, no significa recurrir un montón de veces y no puedo perder ni una sola resolución porque entonces ya soy un mal abogado. Eso no significa ser un abogado. El debido actuar de un abogado significa resolver un problema. Si la necesidad de mi cliente entonces es satisfacer las necesidades de un menor, pues habrá ocasiones en las que yo como profesionista tendré que tomar una decisión en un momento dado. Si en mis manos está
el patrimonio de una empresa, yo también tendré que tomar decisiones en consecuencia, aunque eso signifique vulnerar a lo mejor pues el bolsillo del dueño de la negociación. Hay deudas que pagar y a veces pues los profesionistas y sobre todo los empresarios no les gusta hacer frente a este tipo de situaciones. Depende mucho porque también los abogados a través del tiempo, y eso lo vamos a ver hoy, han sido considerados como un órgano consultivo, como un ente lleno de conocimiento, como un ente intelectual, que tiene la respuesta mágica a todos los problemas de los clientes, que tiene la respuesta a todas las necesidades en un momento dado por parte de un sector, y mucho va a depender en gran medida del buen o del adecuado consejo de un abogado para que podamos sustentar o podemos seguir actuando con vigencia en una fuente de trabajo. Si un abogado actúa mal, toma una decisión inadecuada, puede costarle el empleo a muchísimas personas, puede costarle la libertad a otras tantas más, puede costarle el patrimonio y en algunos países hasta la vida, en aquellos países en donde hay pena de muerte. O si en un momento dado no sabemos tramitar alguna alguna petición ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía, alguna denuncia, alguna querella, pues podemos acarrear consecuencias irreparables a las víctimas o a los ofendidos. Entonces es importante saber pues prácticamente cuál es el parámetro con el que debemos actuar. Y muchas veces los propios clientes son los que nos inducen o los que nos proponen. Esto es una realidad. Eh, un extranjero, por ejemplo, puede llegar a consultar a un abogado. Es que a mí me recomendaron con usted porque usted es el mejor abogado y me comentaron que usted era un abogado muy ético y no era carero. A ver, hay que distinguir muchas situaciones en este rubro. Eh, para empezar, eh, ¿con base en qué parámetros dicen que un abogado es ético? ¿No? Nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la norma, pues con mucho gusto el apoyo, con mucho gusto apoyo a su familia, pero si usted no se encuentra dentro de los parámetros que establece la ley, en este caso la ley migratoria, los reglamentos, la ley de migración, el reglamento de la ley de migración, pues si no se encuentra dentro de estos supuestos, pues no podremos propiciar la ayuda adecuada. No se trata tampoco de que el abogado sea un mago, un chamán del derecho, por supuesto que no. Nosotros tendremos entonces que aprender en algunas ocasiones a decir no, y eso es muy válido. El abogado no está obligado a decir sí en todos los casos. Ustedes están obligados a saber de leyes, están obligados a poder acudir, a saber cómo acudir ante la autoridad competente para discernir, para resolver un conflicto, pero eso no significa que tengan que estarle resolviendo el problema a contentillo, en pocas palabras, a los clientes. Entonces, mire, el esquema de ley es este. Si tiene usted los requisitos, pues con mucho gusto lo podemos ayudar. Y respecto al cobro, pues hay un arancel que nos rige. Tampoco se trata de cobrar en exceso, que por supuesto que eso es algo que se da en nuestra sociedad. Hay abogados que cobran en exceso, pero tampoco se trata de pagar para trabajar, porque pues también nosotros como abogados y como seres humanos tenemos necesidades. Entonces, ser éticos, ser objetivos, ser imparciales. Hay abogados o hay sobre todo gente que egresa por primera vez de la facultad, con tal de tener una cartera de clientes o con tal de tener un primer cliente, empezar a lucrar, empezar a ganar estos primeros, eh, estas primeras monedas por algún caso, pues están dispuestas a obtener o a bajar el cielo y a plantear soluciones que tal vez ni siquiera sean viables en derecho. Y en este sentido, pues, en vez de beneficiar al cliente o a los clientes finales, lo único que vamos a estar haciendo es, pues, ocasionar un mal. A veces vale la pena decir no, no porque no queramos ayudar, sino porque pues, las necesidades no se adecuan a la norma. Y esto es actuar desde el punto de vista ético. Las uniones humanas entonces tienen un fin: cohesionar las personas. La relación que tengamos como abogado patrono, como el patrocinado, eh, pues es una relación muy delicada, es del tipo de relación más delicada que pueda haber, porque muchas veces si el cliente se siente desatendido, si el cliente se siente abandonado, si el cliente no le gusta la manera en que el abogado se dirige hacia él, puede haber muchos supuestos, pues el cliente finalmente puede tacharnos como no éticos, como muchas maneras,
Entonces, pues hay que dejar muy claro en este sentido cómo es que debemos de actuar. Y actuar de manera ética es, por supuesto que actuar con respeto, por supuesto que actuar con objetividad, pero hay que procurar justamente ese enlace, esa cohesión con el cliente final. Tratar de solucionar sus necesidades, pero desde el punto de vista jurídico. No hay que salirnos del rango de la ley. Y justo comentábamos esto en la sesión pasada, estos conocimientos o esta cohesión social que proponían Santo Tomás, el propio Aristóteles, a través de la cooperación de los individuos. Cliente tiene que cooperar con abogado y abogado tiene que cooperar con cliente. A mí si los clientes no nos dan la información adecuada o nos dicen alguna historia que no es verídica con tal de obtener un resultado, pues por supuesto que no vamos a poder ayudar en un momento dado. Platicábamos también de estos contractualistas, hablar de Thomas Hobbes, de John Locke, de Juan Jacobo Rousseau, como precursores justo de este contrato social que nosotros tenemos con el Estado, porque finalmente nosotros creamos el Estado, y crear el Estado significa defender nuestra soberanía, significa pertenecer, significa un sentido de pertenencia, que eso es justo la nacionalidad, un sentido de pertenencia que se tiene hacia algún Estado, hacia algún gobierno, hacia alguna nación. Y significa, hablar de ese sentido de pertenencia, significa poder auxiliar a esta cohesión social, perdón, significa poder ser útil en este grupo de seres humanos donde nos desempeñamos, donde vivimos, significa reconocer al prójimo de manera digna, significa actuar en pro del bien común, significa no discriminarnos y no disminuir nuestra importancia que tenemos como propios seres humanos, significa participar en la vida social, significa auxiliar a los individuos en la manera en que nosotros podamos, significa actuar con solidaridad, perdón, que es decir, apoyarnos y desarrollarnos de manera conjunta, socialmente hablando, significa reconocer a una autoridad en un momento dado, que tiene que ser este ente, persona física o moral, una persona moral, claro, lo va a exteriorizar a través del funcionario público, que va a ser capaz de coordinar, de orientar, de impulsar socialmente a un grupo de individuos. Hablar de una sociedad significa hablar de una unión estable de personas humanas que están organizadas jurídicamente en un orden jurídico, que se dirigen hacia una trayectoria concatenada al bien común. Entonces, pues obviamente debemos entender que el hombre, por supuesto, es un animal que existe antes del Estado. El hombre entonces debe de ser el alfa omega del Estado, el origen y la finalidad misma. La protección del hombre, del ser humano mismo, va a ser el fin preponderante de este Estado y si es necesario exigir el cumplimiento forzoso de estas normas jurídicas, pues entonces lo tendremos que hacer y esto es vivir bajo un estado de derecho en un orden jurídico. No basta entonces con hacer conciencia, hay que actuar, les comentaba, también lo comentaba por ahí Leti, con razón, con libertad y con voluntad. Entonces, aquí es donde justo la ética y la deontología, en el caso de nosotros, la deontología jurídica, cobran una gran relevancia. La ética, por supuesto, que tiene implicaciones derivadas de la conciencia humana y la deontología, pues propiamente nos va a establecer este conjunto de deberes inherentes a la actuación o al debido actuar de los abogados, en este caso, va a plantear un modelo grupal para determinada profesión, para determinados sectores. En nuestro caso es hablar de jueces, hablar de abogados, hablar de un código de profesionistas, significa autorregular nuestros deberes propios, no la manera en que vamos a aplicar las leyes en nuestro ejercicio profesional, porque eso es otra cosa totalmente distinta, sino la manera en que nos vamos a desempeñar, la manera en que vamos a tomar nuestras decisiones. Yo puedo ser un erudito del derecho, pero si no me dirijo con propiedad, si no tomo una decisión adecuada, que satisfaga en consecuencia los fines de la sociedad, si no tomo en consideración las necesidades de la razón. Y todo esto lo hago a través de la libertad, porque podría no hacerlo, entonces, pues no puedo referirme o no puedo decir que yo soy una persona ética, una persona que está actuando con bondad. Platicábamos además algunas reflexiones o referíamos algunos comentarios en torno a la ética y los derechos humanos. Comentábamos entonces que los derechos humanos se van a relacionar íntimamente con los valores, con la ontología. Recuerden que la ontología estudia a los seres, es esa rama de la filosofía que estudia el ser en cuanto al ser. Hablar de derechos humanos y hablar de derecho
es hablar de una génesis moral, es hablar de un surgimiento propio o una valoración propia a nivel constitucional. En la propia Carta Magna se van a reconocer los valores con que los profesionistas, concretamente los abogados, concretamente las autoridades que tienen embestida esta facultad de imperio por parte del Estado, van a perpetrar en la conducta de los individuos. Yo como funcionario público tendría que dirigirme, tendría que actuar en pro de la sociedad. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Qué derechos o qué valores, qué sentido axiológico tendría mi actuación? Si no respeto entonces al ser humano, esos derechos fundamentales que desde el principio de los tiempos tenía, estos derechos de libertad, estos derechos de igualdad, estos derechos de dignidad, de seguridad jurídica, a la vida. Esto es lo más importante que tenemos como seres humanos. Si nosotros mismos no respetamos esto que tenemos ya desde que existimos como seres humanos mismos, pues entonces, ¿qué sentido tiene actuar bajo un régimen o un Estado de Derecho? Entonces, los derechos humanos nos van a servir entonces como un instrumento para mediar justamente entre lo ético y la finalidad de la sociedad. ¿Cuál es la finalidad de la sociedad? Entonces, este bien público temporal, que es perpetrar la existencia de la humanidad, satisfacer momento a momento las necesidades de los humanos con base en este comportamiento social, pero hay que hacerlo bien. No se trata nada más de hacer las cosas por hacerlas. Hacer las cosas para llegar a un fin determinado significaría una actuación totalmente plana, sin relieves, significaría actuar sin considerarle o atribuirle un verdadero valor a todo lo que nosotros hacemos día a día. Los seres humanos son inherentes al hombre. Los seres humanos son aquellos valores básicos que están establecidos, previstos, respetados a nivel constitucional. Por eso antes se hablaba de garantías individuales, porque estas garantías individuales son los derechos mínimos que nos puede garantizar el propio Estado mexicano por el simple hecho de permanecer aquí en territorio nacional. Significa entonces proteger lo básico que tenemos como seres humanos. Y ya lo comentábamos, la vida, la dignidad, la libertad, la igualdad. Entonces, la propia Constitución valida de una manera general toda esta ética que desde el punto de vista individual todos aportamos. Todos como individuos vamos a aportar nuestro conjunto de éticas. Todos tenemos una ética, una manera de pensar en particular. Vamos a aportarla, vamos a hacerla conjunta y ya que tengamos algo de lo que tengamos que hablar, algo que tengamos que defender, todos coincidimos, hay muchas éticas que pueden ser concordantes y esas éticas concordantes se van a defender, se van a convertir en moral y se tienen que defender a través de la propia norma jurídica. Todos somos diferentes, por supuesto, como lo habíamos comentado, y necesitamos de la ética para cohesionarnos, necesitamos tener una postura. ¿Qué consideras tú que es bueno? ¿Qué consideras que es malo? ¿Qué consideras que debemos defender? ¿En qué podemos coincidir todos? ¿Qué es lo más importante? ¿De qué manera podemos ponernos de acuerdo? ¿Qué consideramos todos como humanidad que tendría que ser lo importante para todos? ¿Qué es lo que tendríamos que defender a nivel universal para que todos podamos ejercer nuestra personalidad desde el punto de vista individual, desde el punto de vista ético, sin estar menoscabando los derechos ajenos, el respeto al derecho ajeno es la paz? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para no involucrarme en la vida de los demás? Para poder permitir que todos ejerzan su personalidad de manera autónoma, de manera libre, de manera política además, porque el ser humano es el eje de la existencia social y política, ya lo comentábamos, y pues esto es un sano ejercicio democrático, como lo habíamos comentado desde el principio, de tomar las decisiones entre todos. ¿En qué podemos coincidir? ¿En qué podemos estar de acuerdo para que todos estemos bien? No se trata de adaptar o de modificar nuestros pensamientos para pensar como el de enfrente. Por supuesto que no. Se trata de conservar nuestra personalidad, nuestra individualidad. Pero para conservar esa personalidad y esa individualidad, pues tenemos que actuar por convicción, por supuesto, y tenemos que respetar los derechos del prójimo. En eso sí podemos ponernos de acuerdo. Entonces, si en algo podemos ponernos de acuerdo, justamente es en no menoscabar los derechos, en no menoscabar la identidad de los demás. Todos somos distintos y tenemos diferentes métodos para poder vivir y ejercer nuestra personalidad.
Lo que hacen las leyes al final del día es equilibrar estas decisiones democráticas, fomentar el respeto, fomentar tolerancia a aquellos que piensan diferente a nosotros. Yo puedo pensar diferente a ustedes, pero eso no significa de ninguna manera que tengan que faltarle respeto a ustedes por tratarles de imponer una decisión o ustedes a mí. Entonces, eso significa actuar con tolerancia, eso significa actuar con respeto. Entender, llegar a un punto medio, entender de qué manera podemos ponernos de acuerdo. La ética, entonces, tiene muchas implicaciones y no necesariamente tenemos que hablar de un código para podernos conducir de una manera adecuada o para poder desarrollar un código deontológico, porque todas las profesiones son diferentes. Todas las profesiones atienden justo a un catálogo de deberes que desde el punto individual podemos atender. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? Gracias, Ángel. Bueno, creo que también platicábamos de la ética judicial y de los códigos de ética. La ética judicial y los códigos de ética. Y entonces tendremos que distinguir entre la ética judicial y la ética del servidor público. Y vamos a necesitar platicar de estas normas que van a servir como parámetro para el debido desempeño de la función judicial y el debido desempeño del servicio público. Una cosa es ser juez y otra cosa es servidor público. No todos los servidores públicos son jueces y además no todos los servidores públicos que trabajan en el Poder Judicial tampoco son jueces. Claro que siguen el parámetro, siguen las instrucciones, siguen la directriz de algún titular, que podrá ser un juez naturalmente, pero es necesario la existencia de algunas normas para poder convivir en sociedad. Esto ya lo hemos comentado. La organización de nuestras instituciones es un pilar fundamental para que nosotros podamos coexistir como seres humanos. Y por supuesto, uno de los tres poderes que coexisten en este Estado mexicano es el Poder Judicial. Es el poder encargado justamente de dirimir estas controversias que los propios particulares sometemos a su resolución, a su jurisdicción, que la jurisdicción, valiendo la redundancia, como decían los propios romanos, viene de jurisdictio, que es la capacidad o la facultad de decir el derecho. Solo los jueces tienen esta jurisdicción, que no es lo mismo que competencia naturalmente. Jurisdicción viene de jurisdictio, que significa decir el derecho. Y eso significa que si el Poder Judicial, si lo entendemos prácticamente como el tercer poder, pues va a ser uno de los ejes rectores de las decisiones que se van a tomar a nivel institucional en ese Estado mexicano y por supuesto que contribuiría en una tercera parte, porque por supuesto que son tres poderes los que nos rigen, contribuiría en una tercera parte al bien común, a, a esta finalidad que tiene propiamente el Estado. Entonces, en un Estado, en una sociedad, desde luego siempre va a haber controversias, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber problemas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos estar en posibilidades de convivir como ser humanos? ¿Cómo le hacemos para no tener problemas? ¿Cómo le hacemos para coordinar y para poner de acuerdo a tantas éticas judiciales? Y la respuesta es que es imposible, por lo menos hasta nuestros días. ¿Cómo es que podríamos ponernos todos de acuerdo en un momento dado si todos pensamos diferente? Pues no necesitamos pensar igual para poder respetarnos. Por supuesto que si no podemos solucionar un conflicto entre nosotros, pues para eso está justamente el Poder Judicial. Y el Poder Judicial asume entonces, la propia existencia del Poder Judicial implica asumir, implica consentir que es imposible que los seres humanos podamos ponernos de acuerdo en nuestra totalidad. Ya es reconocer la existencia del Poder Judicial, es reconocer de manera tácita que va a haber conflictos en una sociedad. Reconocer de manera tácita que no nos podemos poner todos de acuerdo. Eso es imposible porque todos somos individuales. Si fuéramos todos si todos fuéramos iguales, pues entonces no tendríamos esta preciosa cualidad de individualidad que tenemos todos los seres humanos. Entonces, hablar del Poder Judicial significa, por supuesto, hablar de un servidor público
que esté dedicado justo a atender las obligaciones, sus obligaciones por encima de su persona o por encima de su individualidad. En términos generales, hablar no solo de jueces, sino hablar de servidores públicos, es buscar el bien común, sacrificarme yo en lo personal para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Esto significa actuar con responsabilidad social. De esta manera, entonces, los servidores públicos tienen responsabilidades a nivel constitucional. Por supuesto que nuestra Carta Magna es la que va a establecer cuáles son las responsabilidades de estos servidores públicos. Y esta responsabilidad en el mundo del derecho se puede traducir en materias. Hay responsabilidad civil, por supuesto, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa. Desde el punto de vista de los servidores públicos, claro que hay una responsabilidad administrativa y hasta responsabilidad constitucional. Entonces, el que una persona funja como servidor público debe garantizarle al propio particular una excelencia y un profesionalismo en su desempeño profesional. Por ahí, Luis Vigo y Manuel Atienza, se los anoto, Luis Vigo y Manuel Atienza, quienes retoman el Código Iberoamericano de ética judicial, porque por supuesto que hay un Código Iberoamericano de Ética Judicial, refieren que actuar dentro del marco de la legalidad, actuar conforme al derecho, significa incorporar los deberes para que el propio juzgador tome como referencia estas conductas. Estas conductas, además, que van a ser significativas para nuestra vida social. Además, esto significa considerar que la ética va a asumir que el juez a nivel individual tenga que asumir una conciencia, tenga que hacerse consciente de sus obligaciones. Va a implicar que el juez tenga un compromiso más allá de lo individual, un compromiso que refiera y que garantice un actuar excelente, un actuar que implique rechazar total y absolutamente la mediocridad. No podemos tener jueces mediocres desde el punto de vista de estos autores, que refieren este Código Iberoamericano de la Ética Judicial. Entonces, hablar del juzgador como servidor público significa incorporar el ámbito legal, el ámbito jurídico, para que todos a nivel social y a nivel ético podamos estar en posibilidades de exigir a nuestras propias autoridades un actuar excelente y tengamos entonces que rechazar, que estemos en aptitudes de rechazar a cualquier tipo de servidor público, no nada más a los jueces, que tenga una tendencia clara hacia la mediocridad. De esta manera, el Poder Judicial en la sociedad tiene, por supuesto, obligaciones sociales, y esas obligaciones sociales no solamente significan o se traducen en resolver o solucionar un conflicto, significan buscar la paz, buscar la igualdad, justo para beneficiar a las personas, y no nada más en lo individual, sino también en lo colectivo. Va a haber muchos grupos vulnerables que tenemos que defender, como eso que está sucediendo ahorita, que es un ejemplo adecuado, es un ejemplo pertinente, donde un juez de distrito, para los que hayan visto las noticias, pues concedió ahora sí la suspensión definitiva para un tramo de este famoso Tren Maya, justamente por considerar que pues afecta de manera irreparable algunas partes en cuanto a ambiente sano, en cuanto al derecho ecológico se refiere. Este tramo pues no ha desarrollado o no ha sido sustentado con base en un estudio de impacto ambiental y por supuesto que los daños que se ocasionarían a nuestro medio ambiente, en principio, tanto no tengamos este documento, podrían ser irreversibles. Y esto, a pesar de que pues, las autoridades del Estado han asumido lo contrario. Esto significa entonces un actuar que confronta verdaderamente a las autoridades. Es un ejemplo, digo. Pero esto lo saco a colación justamente porque estamos hablando de derechos que son tutelados desde el punto de vista colectivo. No podemos dejar desamparados no nada más a aquellas personas que viven en esas regiones, sino también a nosotros mismos como individuos, porque este medio ambiente ya es considerado además como un derecho humano. Nosotros tenemos derecho a un medio ambiente sano, libre, eh, ecológicamente estable, y pues estos juzgadores lo han hecho valer de esta manera en principio, y para que ustedes podamos tener un ejemplo, el juez entonces pueden notar ustedes que no solamente aplica la ley
sino que también está obligado a aplicar este criterio humano que desde el punto de vista individual o desde el punto de vista ético decidió en lo particular. No nada más voy a basarme en la ley, porque la ley por supuesto que tengo que acatarla y eso es una cuestión irreversible. La ley es la ley, dura lex sed lex, dura es la ley, pero es la ley. Siempre tendremos que acatarla, pero por supuesto que siempre tiene que encontrar este punto medio o tendremos que mediar también con estas decisiones y con este criterio humano, con esta autonomía, con este carácter de autónomo, de independiente que tienen los juzgadores mexicanos, actuar con prudencia, con imparcialidad, con justicia, propiciar en todo momento la equidad y la seguridad jurídica, que son justamente estos fines del propio juzgador. Si por algo tendremos que caracterizar al juzgador es por actuar de manera ética, por actuar de manera prudente, de manera justa, de manera imparcial, desde luego, de manera equitativa. Todas estas cualidades, entonces, son inherentes al juzgador y por supuesto con excelencia también. Lo que comentábamos es muy importante, no puede haber jueces mediocres, porque estamos trabajando al servicio de la sociedad. No podemos resolver las necesidades de la sociedad a medias, tenemos que resolverlas bien, porque la sociedad no se merece eso de nosotros como juzgadores, la sociedad se merece lo mejor de nosotros, porque gracias a ellos estamos aquí. Entonces, resulta complicado contextualizar desde el punto de vista práctico la conducta de los servidores públicos. Por supuesto que a nivel constitucional podemos hablar de artículos como el 109, el 110, el 113, podemos hablar de una ley federal de responsabilidad de los servidores públicos, ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, podemos hablar de muchos medios de control constitucional que sirven como mediadores entre la legalidad, como eje mediador entre la legalidad y el actuar frente a la sociedad en general. El Poder Judicial, entonces, tanto federal como local, en aquellos servidores públicos que han decidido pertenecer a estos poderes, significa que si yo formo parte de ese tercer poder, tengo que aceptar y tengo que dar cumplimiento a las normas y tengo que asumir que debo ser eficaz socialmente hablando. Se ha hablado mucho de estos esfuerzos comunes para aplicar de manera particular estos códigos de conducta, estos códigos de ética. Hay muchos códigos de ética que a nivel de servidores públicos a nivel jurídico podemos referir. Por ejemplo, existe la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y Esfuerzos en beneficio de la ética judicial. Como verán, en muchos organismos, este es nada más uno por dar algún ejemplo, pero existen muchos organismos, muchas asociaciones, muchas barras de abogados, muchos colegios de abogados que favorecen y que ya exigen de manera pormenorizada a los profesionistas del derecho actuar y conducirse desde el punto de vista ético. Si bien es cierto que no hay una norma establecida en el Código Civil, en el Código Penal, que a nosotros como abogados nos obligue, que bueno, a nivel constitucional lo hemos referido, por supuesto que es lo mínimo que podemos hacer como seres humanos, respetar este tipo de valores. Claro que hay una parte ética, dogmática, axiológica en la Constitución, pero propiamente hablar de códigos éticos o deontológicos, hablar de estos códigos éticos o deontológicos es hablar de instituciones que asumen la existencia misma o la afiliación por parte de un profesionista a estos colegios o estas barras de abogados. Tal es el ejemplo, por ejemplo, del famoso colegio de notarios. La materia civil es local, entonces cada estado tiene su propio colegio de notarios, pero en lo particular aquí en la Ciudad de México, pues se ha caracterizado el colegio de notarios de la Ciudad de México justo por exigir esta eficiencia o esta excelencia por parte del fedatario. Se ha insistido mucho y se ha hablado del actuar ético, de este parámetro que todo el fedatario público mexicano llamado notario debe tener. Entonces, constantemente le están haciendo revisiones para
justamente justificar esta excelencia, para justificar este máximo esfuerzo y este debido desempeño y este debido servicio que deben prestar estos fedatarios al público en general. Entonces, estos servidores públicos deben ser supervisados por estos colegios, por estas barras, para que apliquen toda su experiencia, para que actúen con lo mejor que tienen de ellos y no den los mínimos como se asumía que lo daban o lo hacían algunos juzgadores o algunos servidores públicos en algún momento dado. No significa nada más aplicar la ley. Los abogados, los jueces, los servidores públicos, no nada más tenemos que velar por aplicar la ley y ya. Por supuesto que no, no habría excelencia. Tenemos que dar ese máximo, y el máximo significa, claro, aplicar la ley y también aplicar esa parte humana que como individuos, entonces, solamente como seres humanos seríamos capaces entonces de propiciar. Los servidores públicos entonces deben actuar en beneficio de la sociedad, desde el punto de vista responsable. Los abogados debemos actuar con respeto, debemos actuar de manera concordante, con simetría. Debemos ser recíprocos con la propia sociedad, recíprocos con nuestros clientes, con el particular en un momento dado. Debemos respetar en todo momento estas prerrogativas de igualdad y debemos actuar con apego total y absolutamente a los derechos humanos. El ser humano, entonces, también ya en estos días, no necesariamente tendría que ser un rol masculino. También debemos actuar con equidad, ya es algo que está dicho. Debe también haber jueces o juezas, como les llaman, desde el punto de vista equitativo o de género. Ya también podemos hablar de juezas. Entonces debemos de atribuir el mismo valor a hombre y mujer y pues evidentemente actuar de manera igualitaria, pero no atribuir una plaza o no dar una plaza a un hombre o a una mujer solamente en razón de su género, sino también porque tengan los conocimientos necesarios y la experiencia básica. Nada más vas a ser juez porque eres hombre, o nada más vas a ser jueza porque eres mujer. Pues por supuesto que no. Claro que debe de haber una equidad de género, pero también debemos de saber quién es la persona más apta, socialmente hablando, para resolver estas necesidades. Esto es actuar en pro de la sociedad. Esto es actuar en pro y con apego a los derechos humanos. El juez entonces debe garantizar la tutela, porque la autotutela, recuerden que está prohibida en términos del artículo 17 constitucional. Entonces, la tutela jurisdiccional significa que solamente el Estado, a través del Poder Judicial o a través del tercer poder, va a estar facultado para dirimir o extinguir conflictos al caso concreto. Nosotros no podemos aplicar o hacer esta justicia por nuestra propia mano. Lo dice la propia Constitución, solo lo puede hacer el Poder Judicial. ¿Tienen alguna duda hasta este momento, jóvenes? No, maestro, sobre todo yo creo que es concientizarnos, ahora sí, de lo que los funcionarios, yo cuando estaba leyendo las lecturas que nos ha dejado, he tratado así como, o más bien he sentido que de alguna manera debemos de cambiar nuestras actitudes desde casa, ¿no? Estamos estudiando ética y asimismo lo referíamos a los funcionarios. Decían que si tú ocupas la ética individual, la vas a poder ocupar como la ética profesional, porque es actuar concordante a lo que estás diciendo y haciendo. Se me hace muy interesante todo esto. Claro que sí, Leti, muchísimas gracias, es correcto lo que comentas. ¿Alguien más? Bueno, vamos a hablar ahora del Código Nacional Mexicano de Ética Judicial. Código Nacional Mexicano de Ética Judicial. Por supuesto, nos vamos a referir al Poder Judicial, tanto federal como el local. Los jueces, el tercer poder, es un Poder Judicial federal, que revisar el artículo 94 constitucional, y también todos y cada uno de los estados tenemos un Poder Judicial local. Y pues hay una serie de asociaciones, como les he comentado, como la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que ha promovido este famoso Código Nacional Mexicano de Ética Judicial. Y este Código Nacional Mexicano de Ética Judicial ha sido promovido para garantizar
la efectiva tutela jurisdiccional. Si ustedes tuvieron un curso exitoso de teoría general del proceso, podrán entender entonces que esta tutela jurisdiccional es un método heterocompositivo de solución de conflictos. Los particulares o incluso autoridades, cuando tenemos una controversia y no la podemos dirimir entre nosotros, tenemos que acudir a uno de los poderes, que es este poder judicial, y entonces el juez o el poder judicial va a dirimir nuestro conflicto, pero se tiene que hacer con ciertos parámetros. Eso significa reconocer finalidades, reconocer la propia figura, hablar de este Código Nacional Mexicano de Ética Judicial, significa reconocer finalmente la tutela del juez, prevista contrario sensu, por supuesto, en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué digo el 17? Porque el 17 prohíbe la autotutela. Dice que no podemos hacer justicia por nuestra propia mano. Luego, entonces, la autoridad competente es el juez. Por supuesto que es aplicable también a servidores públicos que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, a aquellas personas que forman parte de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y en esta exposición de motivos, recuerden que todas las leyes tienen una exposición de motivos, que es justo donde nos van a explicar para qué se hizo la ley y cuál es el objeto preponderantemente de estas leyes. En la exposición de motivos de este Código Nacional Mexicano de Ética Judicial se expone cómo es que deberían de impartir, la manera en que deberían de impartir justicia y cómo se debe de garantizar el derecho a la justicia a los justiciables o a los particulares que forman parte de este Estado mexicano. Es un conjunto de esfuerzos que atrajeron como consecuencia pues un cúmulo de regulaciones internacionales, porque se ha retomado con influencia en varios instrumentos, como por ejemplo la Declaración de Copán, algunos instrumentos como el Estatuto del Juez Iberoamericano, el Estatuto del Juez Iberoamericano en San Salvador. Hablamos de algunos códigos que sirvieron como modelo para la ética, para impartir justicia, que sirvieron como modelo para la ética judicial, para algunos impartidores de justicia de algunos estados mexicanos. Hay algunos reglamentos que también nos han servido de parámetro, sirvieron de parámetro para hacer este Código Nacional Mexicano de Ética Judicial. Podemos hablar del reglamento de la Comisión Nacional de Ética, reglamento de la Comisión Nacional de Ética, algunos tratados, hablamos de las cartas de derechos de las personas ante la ética judicial, ante la ética judicial, ¿ok? Pues varios. En realidad buscamos que la figura del juzgador como tercer poder goce de una plena credibilidad, goce de una plena excelencia, que nos garantice a nosotros como ciudadanos, como sociedad, que el juzgador en algún momento dado no va a dejar impunes a las personas que cometieron alguna falta. Va a garantizar, por supuesto, la dignidad del ser humano. Entonces, los jueces tendrían que, en términos de este Código Nacional de Ética, tendría que garantizar un debido castigo a los infractores, por ejemplo, de las leyes penales. Que no queden impunes o no queden sin castigo los delitos que en algún momento dado se cometen en detrimento de la sociedad. Hay que garantizar, también lo dice el propio Código Nacional de Ética mexicano, o mexicano de ética judicial, perdón, hay que garantizar entonces ciertas prerrogativas fundamentales, como es la propia dignidad, como la igualdad, lo mismo que se protege a nivel constitucional, el bienestar social. Y respecto a los derechos humanos, por supuesto que hace un especial énfasis en aquellos que son previstos desde el punto de vista constitucional,
Por supuesto que sí. Entonces, el juzgador tiene que actuar con un compromiso de servicio. Busca un verdadero cambio para el país con este Código Nacional de Ética Judicial. Este código mexicano busca también reforzar el compromiso que tienen los jueces desde el punto de vista axiológico, como lo comentábamos, desde el punto de vista dogmático, reforzar las virtudes, reforzar la excelencia judicial, tanto en lo laboral como en lo personal, porque como dice Leti, lo comentó hace un momento, todo parte desde casa, todo parte desde la familia. Tengo que ser una persona buena desde el punto de vista familiar o nuclear para poder ser un buen individuo en lo laboral. Entonces, se toman en cuenta, por supuesto, estos valores o estos axiomas personales desde el punto de vista jurisdiccional. El código de ética entonces va a buscar, por un lado, fortalecer el carácter de los servidores públicos con un conjunto de promociones, difundir entonces, porque se trata también de difundir la ética judicial. ¿De qué nos sirve crear una ética judicial si no se difunde? Establecer entonces valores que inspiren el debido actuar de los servidores públicos judiciales. Se trata de erradicar también, por supuesto que sí, prácticas viciosas. Y hay muchas prácticas viciosas. Se trata de erradicar prácticas viciosas que determinen que no demeriten las funciones de la administración de justicia. Recibir dinero, dilatar el procedimiento, sobre todo eso aquí en México, lejos de los sobornos, también un gran problema que tenemos es que la justicia, yo sé que hay muchos conflictos, pero no nos da en cuanto a tiempos. Es impresionante la cantidad de tiempo en que se puede tardar un órgano impartidor de justicia en resolver una controversia. Pueden fallecer y fallecer y fallecer personas, pueden acontecer y acontecer problemas. Los trabajadores pueden pasar meses y meses y meses sin cobrar una indemnización constitucional, sin ser acreedores a una... Pues nada, así es el sistema y tendremos que acatarlo. Esto es justamente, este tipo de prácticas viciosas son justo las que se tratan de evitar en un momento dado. Se trata también de respetar la dignidad de las personas, se trata de promover justamente esta observancia de los derechos humanos, como lo dice el propio artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y algunos principios fundamentales del Código de Ética de este famoso Código Nacional Mexicano de Ética Judicial es, en primer lugar, buscar la independencia del juzgador. Y independencia no me refiero a que sea autónomo y se separe del Estado, por supuesto que no. Se trata de que el juzgador, propiamente, obviamente el Poder Judicial pertenece a un tercer poder, y esto está bien, pero se trata de que el juzgador, dentro de su función jurisdiccional, pueda actuar conforme a derecho y pueda evitar factores internos o externos. Es decir, que no influya ningún tipo de factor en la decisión final del juez. Un soborno, una amenaza, y eso se refiere justamente a la independencia del juzgador. Evitar que algún factor en un momento dado, externo o interno, o porque al juez le cae bien o mal a alguna persona, pues puede tomar una decisión inadecuada. Se trata también de fomentar la imparcialidad. Fomentar la imparcialidad significa que el juez actúe de manera imparcial, obviamente, sin beneficio o sin detrimento, sin perjudicar o beneficiar dentro del proceso ninguna de las partes. Evitar recibir estos pequeños regalitos que nos dan en los tribunales, evitar entonces beneficiar de manera involuntaria, sin querer queriendo alguna de las partes, o perjudicar con tal censo a otra tanta. Yo tengo entonces que actuar de manera objetiva e imparcial. Que ese es justo el tercer principio de este código de ética, actuar con objetividad. Actuar con objetividad significa que el juzgador debe buscar la razón desde el punto de vista jurídico, la razón legal o la razón jurídica que un asunto merece para poderlo dirimir, para poderlo extinguir. Debe deshacerse entonces el juzgador de este cúmulo de prejuicios, de fanatismos, de aficiones, incluso de partidismos
PRI, PAN, PRD, el verde, el rojo, el amarillo, el que ustedes quieran. Se trata de actuar con serenidad, con equilibrio interno. El juez no puede permitir actuar, bueno, valiendo la redundancia, no puede permitir que las pasiones internas, el juzgador, pues dominen el actuar del mismo. Por eso en un momento dado hablábamos hasta de este mito del cochero. El juez no se puede permitir actuar con furia, con alegría, con tristeza, pobrecito, pobrecita, no, tiene que ser total y absolutamente objetivo. Tiene por supuesto que haber una motivación, ya lo deben de saber a estas alturas del partido. Las resoluciones de los jueces deben de ser motivadas, fundadas y motivadas. Eso significa que deben actuar conforme al marco jurídico que existe. Motivar o la motivación son estos razonamientos lógico-jurídicos aplicables al caso concreto. Y cuando el juez actúa, fundamenta sus resoluciones, expone esos razonamientos lógico-jurídicos aplicables al caso concreto, entonces inspira, y esto es importante, inspira seguridad a los propios gobernantes. ¿Cómo voy a acudir al órgano judicial si es un órgano en el cual no confío? No me inspira seguridad, no me da certeza jurídica. Las resoluciones de los jueces pues, no me dicen nada, no me solucionan el problema. Entonces, este actuar jurídico, este estudio técnico pormenorizado, pues debe de garantizar a los gobernantes justamente esta seguridad que estamos comentando. También deben actuar con profesionalismo. Actuar con profesionalismo significa que el juez debe capacitarse de manera jurídica, técnica todo el tiempo para ejercer su función jurisdiccional, para poder motivar y fundar adecuadamente sus resoluciones. Ser profesional significa prepararme todos los momentos de mi día, significa que aunque ya sea un doctor en derecho, tengo que seguirme preparando para poder darle la mejor respuesta al público y a los gobernantes. Tengo que actuar además como juzgador, o sea, tengo que actuar con cortesía judicial. Actuar con cortesía judicial significa entonces dirigirse de manera propia y respetuosa con los propios justiciables. Necesito dirigirme de manera digna para reconocer justamente esta cortesía que como juzgador tengo que ejercer. Además, tengo que respetar, que es el séptimo principio, la secrecía profesional. No puedo ponerme a divulgar como juzgador algún caso. Fíjense, hoy voy a ir a una comida de jueces y fíjense que hoy tuvo un caso, muchachos, donde hubo una muchacha. Por supuesto que no podemos hacer eso. Tenemos que guardar esa secrecía profesional porque eso significa proteger los derechos de las partes. Se busca proteger a la sociedad, a los propios justiciables y para eso tengo que ser discreto. Y finalmente tengo que actuar con total y absoluta transparencia judicial. Actuar con transparencia judicial significa que el público en general, que los justiciables, que la sociedad se pueden encontrar en posibilidades para saber cómo se ha resuelto su asunto, para saber quién es el juez que me esté resolviendo. Estos últimos años se ha trabajado en estas leyes de acceso a la información pública federal, gubernamental, y de esta manera se promueve el respeto a los derechos de las partes al momento que se dicta una resolución. Yo quiero saber cómo la resolviste, por qué y quién es la persona que me resolvió. Entonces, este Código Nacional de Ética Judicial, pues procura algunos axiomas o algunos valores como la prudencia, la justicia, la equidad, la honestidad y por supuesto la excelencia. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que he comentado hasta este momento? No, profesor, está bien. Muchas gracias. Son las 10:15. Nos vemos en 10 minutos. 10:25. Sí, gracias. Gracias.